Pues bueno, hemos llegado al área de El Retiro y en teoría debemos de estar saliendo por donde está la puerta de Alcalá. Oh, miren, ¿sí? ¿La ven ahí? La puerta de Alcalá. Y no esperen que cante, porque no lo voy a hacer. Ay, miren, en la embajada del Principado de Andorra. Oh. Pues bueno, hay que aprovechar, porque la vez pasada que vine hace 2 años, bueno, como dicen, había un gentío de gente que, bueno, no van a creer. Y pues ahora ya está mucho más, vamos a llamarlo, despejado. Solamente hay un par ahí tomándose la foto. Así que y ahorita la podemos encontrar solita. ¿Cómo ven? Mucho tráfico de un lado, mucho tráfico del otro, pero la puerta solita para nosotros. Y enfrente, el Parque del Retiro, a donde vamos en este instante. Y aquí a unos buenos amigos que nos ayudaron a sacarnos una foto. Gracias. Bueno, son prácticamente la 1 de la tarde, con hermosos 32 grados asándonos, y enfrente de la puerta de Alcalá, pues nos dirigimos al Parque El Retiro. Por segunda vez en nuestra vida estamos entrando al Parque El Retiro. Y como siempre, pues la entrada que escogemos es la misma. Supongo que debe de haber más. Y bueno, vean qué bonito es. Así que pues a disfrutarlo el día de hoy. ¿Ya vieron cómo se llama este paseo? Así es, Paseo de México. Bueno, vamos al Palacio de Cristal. Bueno, en esta ocasión no me voy a detener mucho a dar algunos datos de aquí, de lo que vendría a ser el Parque El Retiro, porque esos ya se los di en el video de la visita pasada a España. Aquí arribita les voy a dejar el link a ese video para los que quieren saber un poco más de datos exactos sobre este lugar. Pero hoy lo que vamos a hacer es más bien disfrutar el parque, ver qué está haciendo la gente, cómo se entretiene aquí, y pues sobre todo gozar lo que es lo verdaderamente interesante de este lugar. Así que pues vamos a conocer un poco más del Retiro. ¿Qué dicen? ¿Nos subimos a una barquita? ¿Cómo ven? Pues vamos a sentarnos aquí un ratito, en fin, que aquí da un poquito de sombra y podemos, miren, exactamente enfrente, como ven. Así que vamos a quedarnos aquí un rato a disfrutar de este maravilloso lugar en Madrid. Por este lado no fuimos la vez pasada, así que vamos a ver qué esconde este lado de los jardines.
lo bueno para este calor es que en realidad aquí los árboles dan mucho fresco. La verdad es que se agradece con estos grados que están haciendo aquí en Madrid en este verano. Y bueno, me imagino que técnicamente esto era una fuente, pero pues ahorita no lo es, al menos como dije técnicamente, ¿verdad? Bueno, ahí está. Y pues bueno, seguimos caminando para descubrir qué hay por aquí. Pues sí, efectivamente por aquí no venimos la vez pasada, así que pues vamos a recorrer estos lados que no caminamos aquella ocasión. Mira qué bonito. Esta obviamente es otra entrada que pueden ver. Y vamos llegando al bosque del recuerdo. Ni siquiera la puerta. Vean nada más qué hermoso. La vez pasada ni enterada estaba. Pero bueno, aquí estamos en esta ocasión. Vean nada más qué bonito. Y vean allá al fondo la arquitectura de esos edificios que están enfrente del Parque El Retiro. O sea, es que en serio, España no hay día que no me sorprenda con su hermosa arquitectura, en serio. Ya lo vimos en Barcelona y pues lo seguimos comprobando aquí en Madrid. Y pues bueno, ya después iremos a Sevilla y a ver si tenemos chance de ir a otros lados para seguir admirando este hermoso país. ¿Ya vieron qué hermoso arco de sombra hace de ese árbol ahí? Ay, bueno, ahí dice Museo del Prado. ¿Qué más? Casón del Buen Retiro. Eso forma parte del Museo del Prado. Obviamente este no es el donde están las obras maestras, pero me imagino que es un anexo que está aquí enfrente del Retiro. Y bueno, vean nada más qué bonito. Pues una de las cosas que noto en este sector en particular, que es casi como un bosque, ¿verdad? Pues es que la gente viene sobre todo a correr, no solo a caminar, sino más bien a correr. Cada rato pasan chicos y chicas corriendo por aquí. Igual la vez pasada no nos venimos por acá, sino por aquel lado donde está la fuente y aquel camino que nos lleva principalmente a lo que vendría a ser la casa de cristal, que esa veremos al rato, pero ahorita vamos a descubrir qué nos encontramos por acá. Pues bueno, viniendo por este lado me empiezo a dar cuenta que allí entre los árboles, quizá ustedes no lo alcancen a distinguir, pero ahí ya se empieza a ver el Palacio de Cristal. Por acá hay una zona como que veo una cabañita que me imagino que vendían algo para comer, porque incluso hay algunos lugares así para que te sientas y puedas comer algo.
Así que bueno, seguimos recorriendo este lado y seguimos conociendo el Parque El Retiro. Pues bueno, llegamos a otro punto que tampoco habíamos visto la vez pasada. Y aquí de este otro lado, pues un poco de juegos infantiles y más corredores para disfrutar de la naturaleza y del parque. Si eres niño, ha de ser sensacional tener la oportunidad de venir aquí y hacer ejercicios y demás. Bueno, creo que no era precisamente un parque para niños, más bien es un parque para hacer ejercicio, como pueden ver. Aunque con este calor no sé qué tan bueno y divertido puede hacer eso, pero en fin. Pues hemos llegado a la Rosaleda de Cecilio Rodríguez. Hemos llegado a la Rosaleda Cecilio Rodríguez y ahorita vamos a entrar. Y bueno, aquí está. Otra cosa que también nos perdimos la vez pasada, que bueno, obviamente Cecilio Rodríguez pues era el jardinero de este lugar, y pues bueno, aquí hizo un lugar para las rosas. Se diseñó sobre una base elíptica limitada por setos recortados. Ok, muy bien. Pues ahora sí, vamos a entrar. Originalmente eran 4000 rosales. Ok, en 1956 se inauguraba una nueva Rosaleda. En 1956 se inauguraba una nueva Rosaleda en el Parque del Oeste. Ok, pues estamos en la Rosaleda de aquí del Parque El Retiro. Para aquellos que gustamos de las rosas, vean, múltiples colores y además de diferentes tipos de rosas. Y aquí te van diciendo cómo se llama el tipo de rosa y su origen también. Princess de Mónaco, un híbrido de té de Millón de Francia. Pues bueno, aquí están. Aquí puedes ver este hermoso sitio. Bueno, para variar, vamos a salir por otro lado. En fin, que hay varias saliditas por aquí de este lugar y seguir con nuestro recorrido. Vámonos. Para los que quieran venir aquí a la Rosaleda, pues de primavera y verano está abierto de 10 a 8 de la noche y en otoño y invierno de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Aquí hay otro módulo de estos para hacer ejercicios. Hay uno parecido cerca de donde me estoy quedando aquí en Madrid. Y vean aquí para que puedas hacer ejercicio también. Pues bueno. Aparte, pues allá hay más juegos para niños. Y hay esa linda casita que me imagino que en algún momento de ser algún negocio que vende algo, no sé. Pero bueno, ahí está. Como les digo, ahí están los juegos para niños. Y bueno, este edificio que como pueden ver ya está tapiada las ventanas. Fue en su momento la primera sede del Centro Meteorológico en Madrid y se le denominaba el Castillo. Pues aquí están algunas fotos de cuando eran, digamos, su mejor momento. Y pues bueno, ahí está. Y según esto, pues ahora se encuentra en obras de remodelación y mejoramiento, como ven. Y bueno, ahí están algunas cosas que supongo que le van a añadir o poner. Y pues aquí está. Siento como haciendo urbex. No, ya sé que no, pero de todas maneras. Realmente me encantan los videos de urbex. Algún día quizá me gustaría hacer uno, no tan arriesgado, ¿verdad? Pero ¿por qué no uno? Y pues bueno, a ver si se puede un día. Escuchan esos pasos firmes y seguros, pues son los míos. Ojalá fueran firmes y seguros, pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Y estos mismos pasos nos están llevando a recorrer pues este hermoso Parque del Retiro en estos recónditos lugares que no tuve la oportunidad de ver la vez pasada y que pues ahora me dije voy a recorrer sí o sí. Otra entrada o salida del parque. Y como pueden ver, si nos vamos para este lado, ahí encontramos el Palacio de Cristal y vamos a llegar exactamente a lo contrario que llegamos la vez pasada. Pues vamos hacia el Palacio de Cristal. Ah, qué bueno que bajó un poquito el sol porque está también tremendo. Aunque debo de confesar que lo sentí más fuerte todavía en Barcelona, pero aquí también está de repente que dices tengo que descansar un segundo, o si no, bueno, el Palacio de Cristal.
Y a diferencia de la vez pasada que había un montón de gente queriendo entrar y una fila enorme, vean ustedes, efectivamente no hay nadie. Y pues estamos aquí dentro del Palacio de Cristal por primera vez, porque la última ocasión pues no pudimos entrar, como ya les decía, porque había mucha gente. Y en esta ocasión pues pueden ver que si bien no estamos tan solos, la verdad es que se puede disfrutar tranquilamente porque no hay demasiadas personas. Y bueno, hay una pequeña exposición aquí ahora. Recuerden que las exposiciones del Palacio de Cristal se cambian constantemente. Y bueno, la que nos tocó fue esta. Es un hermoso lugar, ¿no les parece? Yo que le amo lo transparente, no solo en la alma, sino también en las cosas. Me encanta un lugar así. Bueno, la vez pasada creo que este Palacio de Velázquez estaba como en remodelación, o al menos estaba cerrado cuando vine. Así que vamos a ver que si está abierto ahora sí, o qué es lo que tenemos que hacer. A ver, vamos a ver. Hay una exposición de Vivian Suter aquí en el Palacio de Velázquez, Museo Nacional, Centro de Arte. Como es lógico, todo este lado, que es donde está pues las barcas en las que te puedes subir, está el pequeño lago, está obviamente el museo, la casa de cristal, pues es como que digamos lo más concurrido, justamente porque pues está digamos lo más turístico. Aquel otro lado que estábamos viendo pues es más pues para que vaya la gente a correr, algo mucho más tranquilo, y la verdad es que allá de aquel lado no ves tanto turista como de este lado. Hoy no, pero creo que voy a ver si en estos días alguien me acompaña y nos venimos a remar un rato. ¿Cómo ven? Claro, me voy a traer un paraguas o algo así porque el sol, bueno.
pues ya que estamos aquí junto al lago, pues vamos a tomarnos algo porque lo amerita el calor, pero sobre todo el lugar, como ven. Aquí está el Centro Cultural Casa de Vacas. Y el muy útil, usted está aquí. O sea, estamos aquí. Ok. Y pues el día de hoy ha terminado y nos vamos a casa. Ahí está el metro. Y pues bueno, le decimos por el momento adiós a la Puerta de Alcalá. Esperamos volverla a ver en estos días, igual que al Parque El Retiro. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Y no te vayas sin dar like, sin suscribirte y sobre todo sin compartirlo con aquellos que tú creas que puede gustarles este tipo de contenido. Nuevamente gracias por compartir este paseo por el Parque El Retiro. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Aquí les dejo mis redes sociales para que las sigan y chao chao.